Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper contento de tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de algo que me apasiona, algo que ha estado resonando mucho en el mundo del espectáculo y que honestamente creo que a todos nos interesa, las relaciones. Y hoy nos vamos a sumergir en un tema que de verdad me llega al alma, algo que creo que todos anhelamos experimentar en nuestras vidas, la confianza total en una relación. Vamos a desglosar qué significa esto realmente, cómo se construye y por qué es tan fundamental. Además, vamos a traer a colación una figura que, sin duda, representa mucho de esto, Kerem Bürsin. Su forma de hablar sobre sus relaciones, de proyectar esa seguridad y esa transparencia, es algo que vale la pena analizar. Así que si te interesa todo esto, si buscas entender mejor los lazos afectivos, si quieres saber cómo cultivar esa conexión profunda y duradera, quédate conmigo hasta el final porque este vídeo está cargado de reflexiones, consejos y sobre todo, mucha autenticidad. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Es un pequeño gesto que a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, y lo más importante, te asegura que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Así que, dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para estar al día. Hoy vamos a explorar esa magia que sucede cuando dos personas se entregan por completo sin miedos, sin reservas. ¿Qué implica tener una confianza total en una relación? No se trata solo de no dudar de la otra persona, sino de ir mucho más allá. Es ese sentimiento profundo de seguridad, de saber que tienes a tu lado a alguien que te apoya incondicionalmente, que te respeta, que te valora y que, sobre todo, te acepta tal y como eres, con tus virtudes y tus defectos. Es la tranquilidad de saber que puedes ser vulnerable, que puedes mostrar tu lado más auténtico sin temor a ser juzgado, criticado o rechazado. Es esa base sólida sobre la cual se construye todo lo demás, el amor, la complicidad, la amistad, el proyecto de vida en común. Y cuando hablamos de confianza, es inevitable pensar en figuras públicas que a través de sus palabras y su comportamiento, nos transmiten esa sensación de conexión genuina. Kerem Bürsin, sin duda, es uno de ellos. Él ha compartido públicamente aspectos de sus relaciones, y lo ha hecho con una apertura y una sinceridad que inspiran. No se trata de exponer cada detalle íntimo, sino de transmitir esa seguridad que emana de una relación bien fundamentada. Él habla desde el corazón con palabras que resuenan con esa verdad interna que todos buscamos. Esa confianza total, esa fe en la pareja, no nace de la noche a la mañana. Es un proceso, una construcción diaria, un cultivo constante. Para empezar a construir esa confianza, el primer pilar fundamental es la comunicación. Y no me refiero a hablar por hablar, sino a una comunicación honesta, abierta y efectiva. Es la habilidad de expresar tus sentimientos, tus pensamientos, tus necesidades y tus miedos de una manera clara y respetuosa, y lo que es igual de importante, saber escuchar activamente a tu pareja. Es crear un espacio seguro donde ambos se sientan cómodos para abrirse, para compartir lo bueno y lo no tan bueno, sin interrupciones, sin juicios prematuros, con empatía. Es entender que el otro también tiene su propia perspectiva, sus propias experiencias y que es válido. Cuando puedes hablar de todo, desde lo más trivial hasta lo más profundo, sin miedo a que tu pareja reaccione negativamente, estás sentando bases muy fuertes para esa confianza. Otro aspecto crucial es la transparencia. Ser transparente no significa contar hasta el último detalle de cada minuto de tu día, sino ser honesto sobre tus intenciones, tus acciones y tus sentimientos. Si algo te preocupa, si algo te ilusiona, si algo te molesta, es importante comunicarlo. Evitar los secretos, las omisiones, las medias verdades, porque a la larga, estas pequeñas grietas pueden erosionar la confianza de manera irreparable. Kerem Bürsin, por ejemplo, a menudo se le ve en entrevistas hablando de sus parejas con un respeto y una admiración que transmiten esa transparencia. No es necesario exhibir la relación, sino mostrar que la base es sólida y que no hay nada que esconder. La autenticidad es otro ingrediente vital. En una relación donde reina la confianza total, ambos miembros se sienten libres de ser ellos mismos, sin máscaras, sin pretensiones. Saben que su pareja los ama y los acepta por quienes son, con sus peculiaridades, sus manías, sus sueños y sus imperfecciones. Esta libertad de ser auténtico permite una conexión mucho más profunda y significativa. No tienes que esforzarte por ser alguien que no eres para complacer a tu pareja, porque sabes que ya eres suficiente.
Esa seguridad interna que surge de ser aceptado plenamente es liberadora y nutre la confianza de una manera increíble. La lealtad. Por supuesto, es un pilar innegociable. La lealtad va más allá de la fidelidad física. Implica ser fiel a la relación, ser un equipo, defenderse mutuamente, estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas. Es saber que tu pareja te tiene cubierto, que no te traicionará, que respetará los acuerdos y los límites establecidos en la relación. Cuando hay lealtad, la duda se disipa y la seguridad se fortalece. La empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender sus emociones y sus perspectivas, es fundamental para construir puentes de confianza. Cuando tu pareja sabe que puedes comprender sus sentimientos, que puedes validar sus experiencias, incluso si no las compartes, se genera un vínculo muy fuerte. La empatía te permite responder a las necesidades de tu pareja de una manera más sensible y comprensiva, lo que a su vez, refuerza la confianza. Y hablemos de la vulnerabilidad. Abrirse a la vulnerabilidad puede dar miedo, pero es en esos momentos de fragilidad que la conexión se vuelve más profunda. Compartir tus miedos, tus inseguridades, tus sueños más profundos con tu pareja requiere valentía, pero cuando esa confianza está presente, ese acto de vulnerabilidad es recibido con comprensión y apoyo, fortaleciendo aún más el lazo. Es como decir, aquí estoy, con mis luces y mis sombras, y confío en que tú me verás y me amarás igualmente. La confianza también se construye a través de las experiencias compartidas. Los momentos buenos, las aventuras, los desafíos superados juntos, todos estos eventos van tejiendo una historia común, un bagaje de vivencias que fortalecen el vínculo. Cada obstáculo superado juntos es una prueba de que la relación puede resistir y salir fortalecida. Es como si cada experiencia fuera un ladrillo más en la construcción de esa fortaleza de confianza. ¿Y qué pasa cuando la confianza se quiebra? Recuperarla es un proceso arduo y a veces, puede que no sea posible. Por eso es tan importante ser conscientes de la fragilidad de la confianza y cuidarla día a día. Si hemos cometido errores, la honestidad radical, el arrepentimiento genuino y un esfuerzo constante por reconstruir esa confianza son esenciales. No se trata de olvidar, sino de aprender, de reparar y de demostrar con acciones que se ha comprendido la magnitud del error. El ejemplo de Kerem Bürsin, al hablar con esa seguridad y esa transparencia, nos muestra la importancia de proyectar una imagen de solidez en nuestras relaciones. No se trata de fanfarronear, sino de transmitir esa serenidad que nace de tener una conexión auténtica y fuerte. Él, a través de su forma de expresarse, inspira esa idea de que cuando hay confianza, las palabras fluyen con naturalidad y la autenticidad se impone. Para cultivar esa confianza total, es importante también establecer límites saludables. Saber dónde terminan las responsabilidades de uno y dónde empiezan las del otro. Respetar el espacio personal, las amistades individuales, los intereses propios. La confianza no significa perder la individualidad, sino saber que puedes ser tú mismo dentro de la relación, con tus propias aspiraciones y tu propio círculo. Y que tu pareja te apoya en eso, en lugar de sentirse amenazada. La comunicación no verbal también juega un papel fundamental. Una mirada de complicidad, un abrazo sincero, un gesto de apoyo, todo esto comunica amor y confianza sin necesidad de palabras. Es esa conexión que se siente, que se percibe, que va más allá de lo que se dice. Finalmente, la confianza total en una relación es un regalo, un tesoro que debemos valorar y cuidar. Es la base sobre la cual construimos un futuro sólido, una vida compartida llena de amor, respeto y felicidad. Es la certeza de que pase lo que pase, tendremos a alguien a nuestro lado, alguien en quien podemos confiar plenamente, alguien que nos impulsa a ser mejores personas y nos acepta tal como somos. Y al ver figuras como Kerem Bürsin hablar desde el corazón sobre sus relaciones, nos damos cuenta de la importancia de este valor y de cómo, cuando se cultiva, puede transformar la experiencia de amar y ser amado. Así que, mis queridos amigos, para recapitular, hemos explorado la esencia de la confianza total en una relación, destacando la importancia de la comunicación honesta, la transparencia, la autenticidad, la lealtad, la empatía y la vulnerabilidad. Hemos visto cómo estas cualidades, cuando se practican a diario, construyen una base sólida y duradera. También hemos reflexionado sobre la inspiración que figuras como Kerem Bürsin nos brindan al proyectar esa seguridad y esa apertura en sus vínculos afectivos. Recuerden que la confianza no es un destino, sino un viaje, una construcción continua que requiere esfuerzo, dedicación y, sobre todo, mucho amor. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo.
Espero de verdad que las reflexiones compartidas les hayan sido útiles e inspiradoras. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué significa para ustedes la confianza total en una relación? ¿Han experimentado este tipo de conexión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace este canal tan especial. Y si este vídeo les ha gustado, si han aprendido algo nuevo o si simplemente han disfrutado de la conversación, les pido de corazón que me apoyen dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que creen que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos nuestros nuevos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante.